¿Qué tal, estimados alumnos? Hoy vamos a hablar de un tema que es muy relevante porque de alguna forma todos estamos involucrados en ello: los derechos humanos y la inclusión. Veámoslo. Para hablar de derechos humanos debemos de iniciar definiéndolos. Son una serie de libertades inherentes al ser humano, pero vamos a ver algunas definiciones formales de organismos y de autores, de especialistas en el tema. En cuanto a los organismos, tenemos aquí la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice que son bienes que permiten a las personas elegir y realizar sus planes de vida, viviendo con dignidad. Al hablar de bienes, no está hablando de tangibles, está hablando de intangibles que finalmente impactan en la dignidad del individuo. La Organización de las Naciones Unidas nos dice que son derechos y que son universales y que aplican a todas las personas sin distinción alguna. No importa su ocupación, no importa su edad, no importa su origen racial, aplica absolutamente a todos. Pedro Níquel habla de atributos de toda persona y que también son inherentes a su dignidad. Por su parte, John Locke afirma que son derechos que se derivan de la propia naturaleza del ser humano, lo cual quiere decir que desde el mismo momento en que nacemos ya tenemos derechos humanos. Antonio Trujillo Serra habla de que son derechos fundamentales que los seres humanos poseen por su propia naturaleza y que además también menciona la dignidad. Miguel Carbonell dice que son derechos que se tienen cuando una meta colectiva no justifica negarles a las personas lo que desean tener o hacer. Es decir, el tener un derecho humano no convierte este atributo inherente a ti, no te convierte en libertino o en una persona que pueda hacer lo que se le dé la gana pasando por encima de los derechos de otros. Eso no implica los derechos humanos. Quiere decir que finalmente todos tenemos la oportunidad de ejercer nuestra idiosincrasia, nuestro criterio y de ser tratados con dignidad. Ya sabemos lo que son. Ahora vamos a ver qué características tienen los derechos humanos. Ya en una de las definiciones se mencionó que son universales, quiere decir que aplican en todos los países, en todas las regiones, en todos los pequeños poblados. Todas las personas, por el hecho de ser personas, cuentan con ellos. Son indivisibles, ¿por qué? Porque unos nos llevan a otros. No podríamos dar un derecho y hacer que la persona renuncie a otro. ¿Por qué? Porque van concatenados, van enlazados. Son inalienables porque no son transferibles. Yo no puedo decir yo renuncio a mis derechos humanos para que mi mamá o mi papá o mi hermano o mi esposo tengan los suyos. Todos debemos de contar con ellos. Son interdependientes porque si le quitas a una persona un derecho humano, seguramente que estará impactando en otro de sus derechos humanos. Entonces tienen que otorgarse todos al mismo tiempo y son progresivos porque van incrementando esa facultad de ser tratados dignamente, de elevar nuestra calidad de vida, de contar con lo esencial para poder vivir. Entonces esto se ha ido ampliando conforme más se investigan. Y cuando hablamos de derechos humanos y nos preguntamos, bueno, ¿esto qué relación tiene con la dignidad humana? Pues francamente no podríamos hablar de derechos humanos sin hablar de dignidad y viceversa. ¿Por qué? Porque la relación es intrínseca, es fundamental, es elemental. Los derechos humanos están basados en el reconocimiento de la dignidad del otro y es inherente a las personas. Por lo tanto, la dignidad es un principio rector y es la esencia de todos los derechos. Sirven como fundamento para protegerlos y para promoverlos en todas las naciones.
Cuando una nación garantiza los derechos humanos de sus habitantes, en ese instante se está salvaguardando, se está protegiendo y se está respetando la dignidad de cada uno de los individuos, no importando su edad o su condición o su ocupación. Y esto tiene que brindarse de forma justa, equitativa, de tal modo que la gente pueda vivir con libertad, con igualdad, con respeto, obviamente dentro de las normas que establece el derecho para poder vivir en sociedad. Y como al inicio dijimos que hablaríamos de derechos humanos y de inclusión social, entonces la siguiente pregunta es: ¿qué papel juegan los derechos humanos dentro del proceso de inclusión social? Y así como sucedió con la dignidad, son esenciales, porque cuando se respetan los derechos humanos de una persona, entonces no se le agrede, se le acepta, se le integra, y eso es inclusión social. Se asegura que todas las personas, sin distinción alguna, tengan ese acceso a las oportunidades de trabajo, a las oportunidades de estudio, de alimentación, de salud, y que sean tratadas como lo que son, seres humanos. Si este respeto se da, si esta dignidad se toma en cuenta, entonces se están protegiendo los derechos humanos y se generan sociedades mucho más justas y cohesivas. En ellas, cada persona puede participar plenamente tanto en la vida social como económica y política de su país. Claro que estamos hablando de cuestiones que se convierten en utopías. ¿Por qué? Porque las sociedades tienen serios defectos y porque a pesar de la normatividad que se da a conocer y que se establece claramente en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos, hay violaciones a las mismas por las propias características defectuosas, digamos, que tenemos los seres humanos, y por eso se necesitan autoridades que estén garantizando que uno no se escape de estas normas para dar oportunidad a que los demás vivan con el mismo respeto y dignidad que uno se merece. También es importante mencionar que al promover los derechos humanos se implica eliminar barreras. Por supuesto que los primeros a los que hay que atender es a los grupos vulnerables o que están marginados, como personas que tienen algún tipo de discapacidad o quienes constituyen una minoría étnica, o las mujeres de las que se ha hablado mucho cada año en la conmemoración del 8 de marzo y que se sigue luchando para hacer valer esos derechos que no están del todo reconocidos. También los de la comunidad LGTBQ+. Y esto va a fomentar ese entorno inclusivo donde la diversidad sea celebrada, sea un elemento de enriquecimiento para todos, donde se valora la contribución que hace cada persona. Y los derechos humanos proporcionan ese marco legal y ético que va a guiar, va a soportar nuestras acciones y las del gobierno y por supuesto la toma de decisiones. Y esto es para garantizar que nadie se vaya quedando rezagado en el camino y que se le estén privando de sus derechos elementales. Ahora bien, en el campo educativo, dentro de la escuela o dentro del aula, ¿qué podemos hacer para que se hagan valer esos derechos? Lo primero es promover una cultura de inclusión, una cultura de respeto, de empatía desde muy temprana edad, desde el preescolar y la escuela básica y la escuela secundaria, porque ahí es en donde se va a enseñar a los pequeños a valorar la diversidad, a verla como una oportunidad de aprendizaje y a estar atentos a escuchar y aprender de las experiencias de otros. Otra iniciativa es incorporar programas educativos que celebren la diversidad cultural, lingüística y de capacidades. Es muy importante entonces
que se organicen ferias, festivales, charlas, talleres, programas de cine, todo lo que se nos pueda ocurrir en donde resaltemos las características diversas de otros grupos, de otros individuos y que aprendamos todos de ello. Otro punto importante es adaptar el currículo y los métodos de enseñanza para poder satisfacer estas necesidades de los estudiantes. Se llaman ajustes razonables y se pueden hacer en pro de todo el grupo, no nada más del pequeño o de la pequeña que tenga necesidades educativas especiales o que tenga una cultura diversa o que tenga una lengua distinta. Podemos empezar a aprender de diferentes experiencias como las experiencias sensoriales, que a todos los alumnos les agradan. Usemos pictogramas también porque la imagen es muy significativa para los alumnos. Hagamos experiencias culinarias, es decir, que no nada más intentemos que ese pequeño se adapte a los demás, sino que más bien se sienta aceptado e integrado. Otra iniciativa tiene que ver con los padres de familia. Es elemental sensibilizarlos, vincularlos con las actividades. Es más, pedirles iniciativas también, para que ellos se vayan dando cuenta de cómo el mundo ha cambiado. Estamos en un mundo global en donde todas las características son válidas y los derechos humanos están por encima de las diferencias. Por último, la formación continua para los profesores es crucial. ¿Por qué? Porque el desconocimiento los lleva a realizar diversas manifestaciones que señalan las diferencias como algo malo o prohibido, desde los roles de género, desde estos modelos mentales o paradigmas que hablan de los colores para los hombres y para las mujeres, o de que hay una lengua mejor que otra, o de que el niño que tiene una discapacidad ya está imposibilitado para adaptarse a los procesos educativos. Es decir, traemos una serie de imágenes mentales que nos llevan a una actuación errónea dentro del salón de clase. Por eso los profesores necesitamos continua formación, continua capacitación en estos temas para que seamos los principales promotores de los derechos humanos en el aula. Muchas gracias.